Muy bien, entonces con eso damos por iniciada nuestra clase de Ciencias Naturales, con lo cual se les extiende a todos y todas una muy cordial bienvenida a una nueva clase de Ciencias Naturales de su Escuela San Alfonso de Espartina. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un excelente día y me alegro mucho de tenerlos acá nuevamente para que podamos seguir aprendiendo de los contenidos que hemos estado estudiando de Ciencias Naturales en la unidad de Química. Como les comentaba antes de que iniciáramos la clase entonces, vamos a empezar haciendo un pequeño repaso, ¿cierto? Recordando algunos de los conceptos principales que quedaron de la semana pasada, más que nada a modo de revisión de la actividad que yo les había dejado, ¿cierto? La voy a contestar ahora, la voy a completar con ustedes, para que de ese modo salgamos de duda y quedemos con la idea más consolidada de lo que era el tema de la configuración electrónica. Terminando esa parte, que no debería tomar más de 10 minutos, vamos a pasar al tema del día de hoy, que es el tema que cierra la unidad de química, que tiene que ver con el estudio de los enlaces químicos, ¿ya? Así que tenemos harto por ver hoy día, como siempre entonces, estimados y estimadas, se les anima que si tienen cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier aporte que ustedes quieran realizar para la clase, háganlo sin ningún problema, por supuesto, pueden dejar sus preguntas, comentarios a través del chat, o también puede abrir su micrófono para hacer las preguntas. De caso contrario, se les pide por favor que tengan su micrófono en silencio, ¿cierto? Para que de este modo nada interfiera en el normal desarrollo de la clase. Dicho eso, entonces, vamos a comenzar compartiendo mi pantalla para que podamos observar lo que había quedado pendiente de la semana anterior, que era, en primer lugar, esta actividad que tenía que ver con realizar la configuración electrónica de los tres elementos químicos que aparecen acá, ¿cierto? Recordemos que la configuración electrónica era el sistema que se utilizaba para ordenar los electrones dentro de los átomos, ¿ya? Era un sistema de ordenamiento basado, por un lado, ¿cierto?, en lo que nosotros habíamos llamado números cuánticos, que eran estos valores que permitían establecer la ubicación del electrón en el átomo, y luego de eso, los electrones se iban agrupando de acuerdo con este principio y siguiendo algunas reglas, ¿cierto?, por niveles y por orbitales, ¿ya? Recordemos que a los niveles se les nombraba con números y a los orbitales se les nombraba con letras. Por lo tanto, la configuración electrónica no es más que un compendio de letras y números que me permite hacer una idea de cómo están distribuidos por capas los electrones dentro de los elementos químicos, ¿ok? Asimismo, nosotros habíamos visto entonces algunos ejemplos y habíamos visto para qué servía, ¿ya? Esto es lo que teníamos en esta parte de la clase, ¿ok? Entonces ahora vamos a pasar a completar rápidamente, ¿cierto?, la configuración electrónica de los elementos químicos que aquí aparecen, y en este caso, por supuesto, les voy a pedir a ustedes también, con su colaboración, por supuesto, que me pueda ayudar a ir respondiendo cómo se va a ir o cómo se debería ir realizando la configuración electrónica de estos elementos químicos. Entonces, el primero que se les pedía era la configuración electrónica del elemento químico magnesio, ¿cierto? Les pregunto, ¿alguno de ustedes que tiene la tabla periódica a mano o que por supuesto ya se la aprendió de memoria de tanto que la hemos usado, me puede decir cuál es el número atómico del magnesio? O dicho de otra manera, ¿qué número tiene el magnesio en la tabla periódica? Aquí lo vamos a escribir, por eso dejé el espacio en blanco. Sí, que después vienen a las preguntas de desarrollo, a lo mejor usted hizo esa parte, El ¿ya? 12. 12, muy bien. Entonces, el magnesio tiene número atómico 12, ¿cierto? Este 12 significa que tiene 12 protones, pero como este elemento está en estado neutro, se asume que también tiene 12 electrones. Por lo tanto, tenemos que repartir 12 electrones en los diferentes niveles de energía, ¿de acuerdo? ¿Cómo voy a repartir estos electrones? Siguiendo el mismo orden que hicimos en los ejercicios anteriores. Recuerden ustedes, siempre se parte ubicando electrones en el primer nivel de energía, que se llama 1, y el nivel 1 solo puede tener orbitales de tipo S, que son los más simples. Les pregunto, en un orbital S, ¿cuántos electrones cabían? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos electrones caben en un orbital S? 2. Muy bien, María. Excelente, caben 2. Entonces, lo que tengo que hacer es escribir 1s2 y de ese modo ya tengo ubicado 2 electrones, pero me faltan 10, ¿ok? Entonces, tengo que continuar. Una vez que completé el nivel 1, porque el 1 no puede ser más que eso, es simplemente 1s2, tengo que pasar al segundo nivel de energía, que en este caso sería el nivel 2, y también se empieza por el orbital S, ¿ya? Y al igual que en el ejemplo anterior, también van 2 electrones acá. Ahí está.
¿Ok? Pero acá, si yo hago la suma, solamente he ubicado un total de 4 electrones. Me faltan 8, ¿de acuerdo? Entonces, después de ubicar electrones en el nivel 2 y el orbital S, ¿en qué nivel y en qué orbital tengo que ubicar los otros electrones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sigo en el nivel 2 o paso al nivel 3? ¿Qué venía después? ¿Quién se acuerda? 3. 2P. Correcto. 2P. Muy bien. Se continúa en el nivel 2 y ahora pasamos al orbital P. ¿Cuántos electrones en total puede contener un orbital P? En total. Muy bien ahí a los que pusieron 2P en el chat. Muy bien. ¿Cuántos electrones en total caben? 6, correcto. Caben 6. Me quedó muy feo eso. Caben 6, ¿ok? Por lo tanto, vamos a hacer acá, 6. ¿Ya? Ahora, lo hago de esta manera y no detallado porque tengo que continuar más allá del 2P, porque si ustedes se fijan, si sumo 6 más 2 me da 10, pero tengo que llegar a 2. Entonces, para no escribir todo el detalle de 2P, 2P2, ¿cierto? 2PX2, 2PY2, 2PZ2, mejor lo resumo como 2P6, el tiro, para ahorrar espacio. Entonces, una vez que completo el 2P con los 6 electrones, ¿dónde van a ir los 2 electrones que me faltan para llegar a 12? ¿A qué nivel tengo que pasar ahora? Ahora sí paso al 3S, correcto, María. Y en el Al 3S, 3S. muy bien, van a ir los 2 que me faltan. Y ahí si sumo 2, 4, 6 más 6, 12, ahí tengo la configuración electrónica completa del magnesio. Y ese era uno de los ejercicios que ustedes tenían que completar. ¿Sí? ¿A alguien le quedó alguna duda? Eso era todo. Cuando usted le piden hacer la configuración, Profe, dígame. ¿de dónde salió el 3? El 3 viene Ese después del 2. 2. Mire, si vuelvo, espero que no se me borre, pero si vuelvo, ahí está. Una vez que yo completo el 1S, paso al 2S. Si completo el 2S, paso al 2P. Si completo el 2P, paso al 3S. Si completo el 3S, paso al 3P. Y así. Siempre se sigue ese orden. Ah, ya, eso pasa depende del número, Sí, como depende es 12. claro, de que tú tienes que ir haciendo la suma de los electrones para llegar al total de los electrones que tiene el elemento. Buenas noches, Irene. Ah, ya, gracias, profe. Ya, no hay problema. Bien, continuamos. Entonces ahora, hecha la configuración del magnesio, vamos con la del helio. ¿Alguien me puede decir, según la tabla periódica, qué número atómico tiene el helio? 2, correcto. El helio es el 2. segundo elemento químico, por lo tanto, la configuración electrónica yo creo que ustedes ya la adivinaron. Si tengo 2 electrones a repartir, ¿dónde van esos 2 electrones? ¿Dónde van? En el 1S, correcto. Y hay 1S, 1S. 2 y estamos listos. Nada más. Eso es todo. Muy bien. Y vamos al último. Cloro. ¿Qué número ocupa en la tabla periódica el cloro? El 17. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos 17. Aquí la cosa se hace un poquito más larga, ¿ya? Entonces, tengo un total de 17 electrones a repartir, ¿sí? Lo vamos a hacer rapidito con los primeros porque ustedes se dieron cuenta. 1S2, 2S2, 2P6, tengo 10, o sea, me faltan 7 todavía. Me falta espacio, ¿ya? Entonces, 1S2, ahí tengo 2. 2S2, tengo 4. 2P6, tengo 10. 3S2, tengo 12. ¿Dónde van a ir los otros 5 electrones que me faltan? ¿Dónde van a ir? En el 3P, correcto. 3P. Sí. Resumido, 3P5, ¿ya? Ahora, si esto yo lo viese en detalle, recuerden ustedes que tendría que separar, ¿cierto? 2 electrones primero, 2 segundos y uno solito tercero.
¿ya? Y ahí estarían los 5 electrones. Por lo tanto, la configuración electrónica del cloro sería esa que ustedes están viendo ahí. Eso es, ¿ya? Y así se resolvía esta parte del ejercicio, por lo menos, que era simplemente basarse en el esquema y recordar lo que habíamos visto para completar la configuración electrónica de estos elementos. ¿Ok? Miren, como solo la tarea la enviaron 3 o 4 personas, o muy poquitos, ¿ya? Les voy a dar la posibilidad de que todos la puedan mandar. ¿Pero qué tienen que enviar? Tienen que enviar la configuración electrónica de estos 3 elementos químicos, o sea, esta parte que acabo de borrar, más estas preguntas de acá. Entonces, usted me manda estos 3 completa la oración, más las 3 configuraciones electrónicas de acá, lo hace en el cuaderno, le saca una foto, lo manda a mi WhatsApp y con eso se va a ganar unos puntitos para la prueba. ¿De acuerdo? Ahí le doy la opción a todo entonces para que se pueda ganar por ahí una anticipo. Yola, indígame. Buenas noches, profesor. Ajá. Eso quería hablarle porque la semana pasada no pude conectar en ninguna clase porque tenía hospitalizado a mi hijo, porque tenía el virus sincicial y neumonía. Así que estoy como perdida con la clase y no sé cómo puedo arreglarlo para la tarea. Mire, le voy a recordar, le voy a mencionar lo mismo que le dije a sus compañeros. La tarea de la que estoy hablando era una tarea sin nota. Así que no se preocupe si no lo alcanzo a hacer. ¿Ya? No se preocupe. Y en segundo lugar, puede ver la grabación de la clase, puede revisar el PPT, y con eso, mientras tanto, puede retomar los contenidos que le hayan quedado un poquito en el aire. ¿De acuerdo? Ya sí, porque hace como 2 horas que llegué en casa con él. Tuvimos como 10 días en el hospital. Sí, no se preocupe. Espero que haya salido todo bien, la verdad. Entonces, para dejarlo claro y para cerrar esta parte, son las 3 configuraciones electrónicas que vimos, que ya borré, así que espero que se la hayan memorizado. Y las preguntas de completa la oración. Es una tarea súper cortita, pero háganla en su cuaderno, tomen una foto, mándenle a mi WhatsApp las 2 cosas, y de ese modo se puede ganar unos puntitos para la prueba. ¿De acuerdo? Ahí les doy la opción a todos ustedes para que lo puedan hacer. Ya estimados, ya estimadas, vamos con la clase del día de hoy. Entonces, hoy día nos toca un tema súper interesante. Bueno, todos los temas para mí son interesantes, espero que para ustedes también lo sea. Que habla sobre los enlaces químicos, ¿ya? Vamos a ver de la forma en cómo los átomos se van uniendo para dar origen a las moléculas y a los compuestos químicos. Y nos vamos a dar cuenta de que existen varias formas o varias posibilidades en que estos enlaces ocurran, ¿de acuerdo? Entonces vamos con este contenido que es de la clase número 20. Pregunta de rigor. ¿Se puede ver la presentación bien? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos con el tema del día de hoy, clase número 20, enlace químico. ¿De acuerdo? Aquí, nuevamente, estimados, estimadas, si tienen cualquier duda, mejor que pregunten a que se queden con las dudas, ¿de acuerdo? Porque es un tema que igual es un poquito complejo en términos a lo mejor de conceptos que de pronto por ahí puede que no se entiendan bien, entonces pregúntenme para que podamos salir de todas las dudas y les quede clarito el contenido, ¿ok? Entonces, hoy día damos por finalizado el objetivo de aprendizaje 7, justo con la parte final del objetivo que tiene que ver con los modelos de enlace químico, ¿ya? Pero antes de comenzar, es importante que respondamos algunas preguntas que nos van a ayudar a refrescar la memoria en relación a los átomos y sus características, ¿ok? Entonces, lo primero que les quiero preguntar, estimados, estimadas, los átomos, ¿cierto?, son unidades fundamentales de la materia, y estos átomos están formados por partículas más chiquititas que ellos, ¿cierto? Hay partículas que forman el núcleo y partículas que se encuentran fuera del núcleo. ¿Me pueden ustedes decir cómo se llaman las partículas que forman el átomo? Esto que vimos como hace 3 clases más o menos. ¿Cómo se llaman las partículas fundamentales del átomo? Porque hay una que me interesa mucho para esta clase. El núcleo, los protones, los neutrones, eso. Sí, protones y neutrones, pero el núcleo no. El núcleo es una región del átomo, la parte del medio. Entonces usted me mencionó los protones y los neutrones, y eso es correcto, pero me falta otra. El electrón. Ya, ahí vamos a tomar, ¿cierto?, la respuesta que dio Valentina y vamos a agregar a eso. Ok, en los átomos entonces yo puedo encontrar partículas que están en el núcleo, como el protón y el neutrón, y partículas que están fuera, que son los electrones. ¿De acuerdo? Los electrones son los que van a tener mucho interés para la clase del día de hoy. ¿Ok? Segundo, si nos vamos a la tabla periódica,
recordando lo que vimos hace menos clases atrás. ¿Cómo era que se representaban los elementos químicos en la tabla periódica? ¿Qué tenía que escribir yo? ¿Qué tenía que usar yo para representar un elemento químico? ¿Con qué se representa? Con una letra. Correcto. Correcto, Miguel. Muy bien. Con una Letra letra mayúscula y... ya no se preocupe. Con una letra o con dos letras, ¿ok? La letra siempre tenía que ser en mayúscula y si tenía dos letras, la segunda era en minúscula, ¿ok? Y además, dentro de la tabla periódica yo podía encontrar otra información sobre el átomo, como por ejemplo sus valores de número atómico, de número másico, e incluso mucha más información que en algunas tablas periódicas. Muy bien. Eso es súper importante porque cuando vemos, por ejemplo, compuestos químicos como el que está acá abajo, uno ve letras y números, ¿ya? Y uno entiende que esta letra y estos números se refieren a elementos químicos, o sea, a átomos que están enlazados, ¿ya? Átomos que al estar enlazados tienen propiedades particulares, y eso es lo que nos interesa al momento de estudiar los enlaces, ¿ok? Última pregunta. Dentro de los conceptos que habíamos trabajado en las clases anteriores, vimos lo que era elemento químico y lo que era compuesto químico. ¿Quién se acuerda de la diferencia entre ambos conceptos? Los hemos estado trabajando en las últimas clases. ¿Qué es un elemento químico y qué es un compuesto químico? Revise la clase número 18. Que uno se encuentra en forma natural y el otro es la unión entre dos elementos, correcto. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de elemento químico, nos referimos a átomos con características y propiedades únicas, ¿ya? Cuando nosotros miramos la tabla periódica, vemos 118 elementos químicos, o sea, 118 átomos diferentes, ¿ya? Que se diferencian en la cantidad de protones que tienen. Pero cuando hablamos de un compuesto químico, hablamos de la unión de estos átomos, ¿ok? Y el tema es, entonces, ¿cómo se unen los átomos? ¿Ya? Porque los átomos tienen que tener la característica, ¿cierto?, de poder unirse unos con otros, y esas uniones muchas veces son muy fuertes, ¿ya? Y en otros casos son muy débiles. Y fíjense ustedes que la característica de ese enlace le confiere propiedades a la materia. Entonces, muchos de los fenómenos que nosotros conocemos, muchos de los procesos de los que dependemos, dependen justamente de que estos enlaces ocurran sin ninguna dificultad y que tengan las características que tienen, ¿ok? Por eso el tema del enlace es clave, porque los elementos químicos no están solitos en el mundo, están enlazados, están unidos unos con otros mediante ciertos tipos de enlaces con características especiales, que son los que vamos a revisar en la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? El elemento químico que está solito, el compuesto exacto, por dos o más elementos, los cuales pueden formar distintos compuestos. Sí. Muy bien. ¿Ok? Entonces vamos a pasar al tema que nos interesa hoy. Ya sabiendo que los átomos igual elemento y que los elementos se unen formando compuestos, el tema es cómo se unen. ¿Ya? Sucede que los elementos químicos se van a unir entre sí mediante lo que se conoce como enlaces químicos. ¿Ok? Los enlaces químicos dependen de muchas cosas, pero una de las cosas de las que depende fuertemente es de las características del átomo. Me explico. Como ustedes se habrán dado cuenta mediante la configuración electrónica, cada elemento químico tiene electrones ubicados en diferentes niveles de energía. Pues sucede que mientras más alejado esté del núcleo un electrón, es decir, mientras esté en un nivel energético más alto, hay mayor probabilidad de que ese enlace se pueda ceder, es decir, que el átomo lo pueda perder, o que pueda recibir más electrones en ese nivel. ¿De acuerdo? Por lo tanto, va a depender exclusivamente del ordenamiento de los electrones en los átomos la capacidad que tengan los elementos químicos para formar uniones o para formar enlaces. ¿Por qué? Porque los enlaces químicos se forman cuando los átomos ceden, captan o comparten sus electrones. Voy a repetir esa idea para que nos quede súper clara. Los enlaces químicos se forman cuando los elementos químicos ceden, captan o comparten electrones. Y al momento de ocurrir esto, ambos átomos, ya sea el que dio y el otro que recibió, o al momento de compartir, esos átomos van a quedar enlazados, van a quedar unidos. ¿Ok? Este tipo de uniones son uniones que se caracterizan por ser uniones muy energéticas en algunos casos. Esto quiere decir que son uniones muy fuertes.
Por lo que separar esos átomos muchas veces es muy complicado y se requiere mucha energía para poder lograrlo, aunque se hace, ¿ok? Entonces, este tipo de enlaces permite a los átomos mantenerse unidos, dando origen con esto a las diferentes moléculas, ¿de acuerdo? Ahora, los enlaces químicos son o pueden ser de 3 tipos diferentes, que son los que vamos a estudiar en la clase del día de hoy. Existen los enlaces iónicos, existen los enlaces covalentes y existen los enlaces metálicos. Son los 3 sobre los cuales vamos a puntualizar el día de hoy. Ahora, para poder observar y para poder representar de mejor manera un enlace químico en un dibujo, en un esquema que intenta representar la forma en cómo los átomos se unen, generalmente se representa el símbolo del elemento químico o de los elementos químicos que están juntos, y los enlaces químicos se representan como rayitas, ¿ok? Estas rayitas que ustedes ven acá, por ejemplo, una rayita, 2 rayitas, estas rayitas de acá, significa un enlace, ¿ok? Por lo tanto, por ejemplo, en esta molécula que usted está mirando acá, el carbono está formando 4 enlaces químicos con 4 átomos de hidrógeno, como aparece ahí, ¿ya? Esto es una forma de representarlo. También se puede ver con un modelo 3D, por ejemplo, donde tengo un átomo, en este caso este es un átomo de oxígeno, y tengo 2 átomos de hidrógeno, y el enlace se representa como el puente que viene a unir estos átomos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta rayita a mí me ayuda a hacerme una idea, ¿cierto?, de cómo los elementos se van uniendo y se representan con estas especies de rayitas. ¿De acuerdo? Ahora, la unión o la distancia que hay entre los elementos químicos cuando forman un compuesto, créanme ustedes que hasta eso se ha medido y se puede saber la longitud incluso de los enlaces químicos, ¿ya? Así que el estudio de los enlaces químicos está bastante avanzado en el campo de la química, ya que es fundamental para entender el comportamiento de justamente la materia en este sentido. ¿Ok? Entonces, yo les pregunto a ustedes, estimados estudiantes, si hablamos de que los elementos químicos, los átomos se enlazan, se unen, ¿por qué creen ustedes que se unen? ¿Por qué no simplemente permanecen sólidos? ¿Por qué simplemente no están así, sino que es como que los elementos buscasen unirse, como que los necesitasen, de hecho, como que encuentran otro elemento y se unen rápidamente, ¿ya? ¿Cuál creen ustedes que es la razón de por qué los elementos químicos se unen? Forman enlaces. Necesitan unirse con sus cargas para equilibrarlos, pero no siempre los enlaces ocurren entre átomos cargados, Valentina, sino que pueden ocurrir, por ejemplo, entre hidrógeno y oxígeno, como usted lo está viendo acá, y eso forma agua. Para formar compuestos químicos, es correcto, ¿ya? Para formar compuestos químicos. Pero si nos ponemos en un lugar de un átomo, ¿qué interés tendría en formar un compuesto químico? ¿Por qué en su estado natural no le es mejor estar solo, que busca siempre mantenerse unido a otro átomo? Porque aislados no son estables, sí, por ahí va Lorena, justamente, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Muchos de los elementos químicos, como tienen electrones en niveles muy altos, tienen mucha probabilidad de que esos electrones se escapen o de recibir más electrones. Pero ese tema de tener electrones como medio suelto en sus capas más externas los hace inestables, ¿ok? Cuando los elementos químicos se enlazan con otros elementos químicos, al unirse con otros, ganan estabilidad, ¿ya? Y ganan estabilidad química, ganan estabilidad física, y eso, ¿cierto?, le confiere otras propiedades. Entonces, muchas veces los elementos químicos se unen simplemente por un tema de estabilidad química, ¿ok? Para que el átomo se mantenga estable. Y es por eso que, por ejemplo, existen muchos elementos que en estado natural prácticamente no se encuentran solos, siempre están enlazados, porque por sus características se tienden a enlazar rápidamente. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el oxígeno, y esa es la razón de por qué muchas cosas se oxidan. Porque el oxígeno establece enlaces químicos muy rápido con muchas sustancias, por lo tanto, eso repercute en que las cosas se oxidan. ¿De acuerdo? Entonces, el tema tiene que ver con que los elementos químicos, al unirse químicamente con otros, ganan estabilidad. Y eso, ¿cierto?, le confiere cierta durabilidad y ciertas características. ¿Ok? Más o menos esa es la razón. Sí, parecido, así como expandirse o sentirse mucho más estable.
En este punto de la clase me veo en la necesidad de hacer una autocorrección de algo que yo en algún momento les había comentado, ¿ya? Y que siempre creo que es bueno poder enmendar los propios errores o los propios comentarios erróneos que yo hago. En algún momento de las clases yo les comenté a ustedes que hasta el día de hoy nunca se habían podido ver los átomos, ¿ya? Y la verdad de las cosas es que los átomos sí se pueden ver. Y existe la tecnología para eso, y fue por un tema que investigué hace no muchos días, cuando me di cuenta que sí ha sido posible observar los átomos. Ahora, ojo, los átomos no se pueden ver con el nivel de detalle, con los puntitos, como los dibujos que nosotros les hemos mostrado, pero sí existe la tecnología para poder observarlo. ¿Y por qué les comento esto? Porque investigando un poco en internet, ¿cierto? Me encontré con esta imagen, ¿ya? Y esta imagen es una imagen captada por el microscopio más potente del mundo, un microscopio tipo SPM, que es un microscopio que se utiliza para fotografiar átomos. ¿Y qué es lo peculiar de esta imagen? Que lo que nosotros estamos observando acá son enlaces químicos reales, ¿ok? En fotografía. Entonces, no solo se ha podido observar átomos, sino que también se pueden observar los enlaces entre los átomos. ¿Y cómo se ve dentro de esta amalgama de cosas que estamos observando acá? Se los voy a explicar. La letra A representa el dibujo de la estructura molecular de una molécula que se llama grafeno, ¿ya? Que a lo mejor la han escuchado por ahí, pero es una molécula formada por muchos átomos de carbono. Usted tiene que imaginarse que en cada esquinita de este dibujo, por ejemplo, acá hay varios pentágonos, ¿ya? En cada esquinita de este dibujo hay un átomo de carbono, ¿ok? Entonces, ahí tengo un átomo, ahí tengo otro, otro, y así tengo muchos átomos de carbono en cada vértice. Y cada línea que une los vértices es un enlace químico. Esto es lo que nos mostraba el modelo dibujado según lo que se entendía como era la estructura del grafeno. Y al poner el grafeno bajo este microscopio, ¿cierto? Que es un microscopio de efecto túnel que se llama, se obtuvieron estas imágenes. Primero la B, luego la C, luego la D y luego la E. ¿Ya? Y en esta imagen se puede observar la misma geometría de la figura descrita en A. Es decir, los vértices y estas líneas de acá que se observan un poquito difusas son los enlaces químicos observados al microscopio. Entonces, dése cuenta usted al punto que ha llegado a la ciencia hoy en día, que tenemos la tecnología incluso para observar enlaces químicos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo del enlace químico hace mucho que es una teoría o algo que podría ser, es algo que ahora estamos observando, ¿ya? Y estos trabajos son desde el año 2015 en adelante, cuando empezaron las investigaciones con este tipo de microscopio, y consideré muy fascinante poder compartírselo con ustedes para que vean que hoy en día no solo se pueden apreciar átomos, sino que también los enlaces entre ellos, ¿ya? Y ahí la figura F, ¿cierto? Es donde los investigadores, ¿cierto?, pusieron las líneas rojitas para poder, ¿cierto?, establecer la ubicación de los enlaces químicos. Entonces aquí usted tiene fotografías reales de cómo se ven enlaces químicos en el microscopio más potente del mundo. ¿De acuerdo? Así es. Así que ahí se puede ver exactamente cómo son los enlaces entre los átomos. ¿Ya? Entonces, como yo le venía diciendo, los enlaces son estos, justamente estas líneas que se ven que unen átomos. ¿Ok? Pero los enlaces se van a formar en átomos que tienen características particulares, y desde ahí es donde viene la clasificación de los diferentes tipos de enlaces que vamos a observar desde este punto de la clase en adelante. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, duda, consulta que quieran hacer. No, no es que no les mintiera, lo que pasa es que el átomo con el alto nivel de definición que aparece en los dibujos nunca se ha visto así. Yo les decía que se veían manchitas, pero al investigar esto me di cuenta que se veían más que manchitas, se veían puntitos e incluso los enlaces entre ellos. Eso. Ya, ¿tenemos alguna pregunta o continuamos? ¿Estamos claritos hasta ahora? ¿Todo claro? Muy bien. Perfecto. Vamos con lo siguiente entonces. Ahora, antes de pasar a hablar de enlaces químicos, tenemos que hablar de un sistema para representar la ubicación de los electrones en el átomo. Recuerden ustedes que cuando nosotros hacíamos la configuración electrónica, nosotros íbamos ubicando los electrones desde las capas más internas a las más externas, ¿cierto? 1s, 2s, 3s, 4s, es decir, los electrones se van ubicando por capas.
Lo importante al momento de formar un enlace químico es fijarse en los electrones de la última capa, es decir, los que están más por fuera. ¿Por qué? Porque muchas veces esos electrones se encuentran desapariados al no estar completado el nivel de energía. Me explico. Cada nivel de energía, 1, 2, 3, 4 y más, tiene la capacidad de contener cierta cantidad de electrones como tope. El 1 contenía 2, ¿cierto? El 2 contenía 8, el 3 contenía 18 y así. Si por alguna razón el nivel no se completa, van a quedar electrones que van a estar desapariados. Porque los electrones, acuérdense ustedes, se ubicaban en pares, de 2 en 2 por cada nivel de energía, o por cada orbital más bien. Entonces, los electrones que están en el último nivel de energía del átomo son los que se utilizan para formar enlaces químicos. A estos electrones que están en el nivel más alejado del núcleo se les conoce como electrones de valencia, que son los electrones que se utilizan para formar enlaces químicos. Para poder representar la cantidad y la ubicación de estos electrones de valencia, se ideó un sistema, ¿cierto?, que se conoce como representación de Lewis de los elementos químicos, ¿ya? ¿Qué establece el sistema de representación de Lewis de los elementos químicos? Establece cómo, ¿cierto?, establece el elemento químico y los electrones de valencia que posee ese elemento químico se representan con puntitos. Así de simple, con puntitos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, al tener un puntito, significa que tiene un electrón de valencia. O sea, que tiene un electrón disponible para formar un único enlace. ¿Ok? El berilio tiene 2 electrones de valencia. El boro, 3. El carbono, 4. El nitrógeno, 5. El oxígeno, 6. El flúor, 7. Y el neón tiene 8. O sea, tiene su nivel completo. ¿Ok? ¿Cuál es la característica? Que los elementos químicos que se ubican en el primer grupo de la tabla periódica tienen todos un electrón de valencia. Fíjense, el litio, el sodio, el potasio y el rubidio, lo que tienen como característica es que están en el primer grupo de la tabla periódica, el grupo 1A. Por lo tanto, solo tienen un electrón de valencia, lo que significa que pueden formar un único enlace químico compartiendo o cediendo ese electrón. ¿Ok? Asimismo, por ejemplo, los que están en el nivel 7 les falta un electrón. Por lo tanto, es muy fácil que los elementos químicos del grupo 7 se unan con los elementos químicos del grupo 1, porque estos tienen el electrón que a estos otros les falta. Y eso es una de las características importantes al momento de conocer las características de los enlaces químicos. Ahora, ojo, yo les dije que los electrones se pueden ceder, recibir o compartir. Y eso es lo que pasa con los elementos químicos que están en los otros grupos, ¿ya? Comparten electrones y al momento de compartir, eso significa que pueden formar muchos enlaces químicos, ¿de acuerdo? Siempre y cuando ellos puedan compartir o no sus electrones. ¿Cuál es el principio que se utiliza para esto? Es lo que se conoce como la regla del octeto o del dueto, que básicamente establece que cada elemento químico va a buscar quedar con 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Ok? Es decir, el número 8, los 8 electrones en su último nivel, es lo que le da la estabilidad al átomo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los electrones van a buscar ceder, recibir o compartir electrones para que en su última capa tengan 8 electrones. ¿Ok? Es por eso que, por ejemplo, a estos elementos del grupo 7 que les falta un solo electrón, van a buscar unirse con elementos químicos que le aporten ese electrón para el flúor quedar, en este caso el flúor, quedar estable. Recuerden que la razón de formar enlaces químicos era buscar la estabilidad. Entonces ellos van a buscar recibir ese electrón. En cambio, por ejemplo, los que están en el grupo 1 tienen un solo electrón. ¿Qué será más conveniente para ellos? ¿Buscar recibir 7 electrones o mejor ceder el que tienen y quedar con el nivel anterior a este completo? Es mejor ceder ese electrón, ¿ya? Entonces, estos elementos que tienen un único electrón en su último nivel, les es más fácil ceder ese electrón. Los que están acá les es más fácil recibir un electrón. Y de ese modo pueden establecerse uniones muy rápidas entre los elementos del grupo 7 y los elementos del grupo 1. No sé quién tiene el micrófono abierto. Ahora sí, ¿ya? Ok,
Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica esto para tratar de comprender la formación del enlace químico. Por ejemplo, lo que tenemos acá arriba es un compuesto químico llamado, se me olvidó el nombre. Y ahora tenemos 3 átomos de flúor y un átomo de nitrógeno. ¿Ok? Nitrógeno y flúor. Si nosotros observamos, el nitrógeno está en el grupo 5, tiene 5 electrones de valencia, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? Y se va a unir a 3 átomos de flúor, ¿ok? Y el flúor tiene 7 electrones de valencia. Como les había comentado, en este caso es más fácil que el flúor reciba un electrón y el nitrógeno, como tiene 5 electrones, les es más fácil repartir 3. De ese modo quedaría con un par completo y los otros 3 los compartiría con cada átomo de flúor para que todos queden con su último nivel completo. Y la unión pasaría a verse de esta manera. Entonces, observen. Si yo cuento los electrones que tiene el nitrógeno, son los puntitos amarillos. 1, 2, 3, 4, 5. Pero como los comparte con el flúor, se puede considerar que ese de ahí y ese de ahí también serían del nitrógeno. Por lo tanto, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De modo que el nitrógeno logró quedar con 8 electrones al compartir su electrón con el flúor, uniéndose a él formando el compuesto NF3. Ahora, si Así lo se ven miramos desde la completos perspectiva... todos. ¿Cómo? Así se ven todos completos. Así se ven todos completos, exacto. Porque, por ejemplo, si ahora lo veo de la perspectiva del flúor, este tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y abajo, lo mismo. Y acá, lo mismo. O sea, todos pasarían a quedar con los 8, como yo les comentaba, y de ese modo ganando todos estabilidad. ¿Ok? Entonces la representación de Lewis me ayuda primero a situar los electrones como estos puntitos y hacerme una idea de cuáles se compartirían y cuáles no, al momento de unirse con otros elementos formando estos compuestos. ¿Ok? Y eso explica por qué el nitrógeno se puede unir a 3 átomos de flúor, por ejemplo, como ustedes lo están viendo ahí. Esa es la idea, sí, que todos se completaron. Siempre se forma con este, claro, la idea es que cada elemento busca quedar con 8 electrones en su nivel más externo para de ese modo ganar estabilidad. Entonces, hay electrones que van a ganar esa estabilidad cediendo sus electrones y otros que le van a ganar recibiendo electrones. La idea es siempre gastar la mínima energía posible. Por lo tanto, para un elemento que tiene muchos electrones, le es más fácil recibir los que le faltan. Pero para un elemento que tiene muy pocos electrones, le es más fácil ceder las que le sobran. Y de ese modo se establecen estos tipos de enlaces. ¿Se entiende? Más o menos la idea de que los electrones se van compartiendo y se va buscando siempre armar el octeto. ¿Sí? Ya. Entonces, antes de continuar, vamos a repasar algunos conceptos claves a ver si nos ha ido quedando clarito. Enlace químico, entonces, ¿qué son? ¿Cómo podrían ustedes explicar lo que es un enlace químico? ¿Qué dijimos que eran los enlaces? Cuando 2 átomos o más buscan la estabilidad. Cuando se unían, profe, ¿o no? Correcto. Esa es la respuesta más ajustada, Rosa. Exactamente. Cuando 2 o más elementos químicos se unen. ¿De acuerdo? Muy bien. Segundo, ¿qué rol cumplen los electrones al momento de formar enlaces químicos? ¿Qué rol cumplen? ¿Cuál es la importancia de los electrones acá? ¿Veis? Estabilizar las cargas, la estabilidad. Sí. Sí, lo que ustedes dicen es correcto. ¿De acuerdo? El tema es que son los electrones los responsables del enlace. ¿Ok? Para que se forme un enlace, los átomos ceden, captan o comparten electrones, como puso Víctor en el chat. Muy bien. ¿Ok? Esa es la idea. Correcto. Entonces son los electrones los que en el fondo hacen el enlace. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pensemos ahora en los siguientes elementos químicos y en lo que acabamos de ver, que es la representación de Lewis. ¿Ya? Según la representación de Lewis, ¿cómo podríamos nosotros representar los siguientes elementos químicos? ¿Ok? Vamos a partir con el hidrógeno. Y quiero que, si ustedes tienen la tabla periódica ahí, la observen y me digan a qué grupo pertenece el hidrógeno, porque así voy a saber cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno.
Entonces, ¿a qué grupo de la tabla periódica pertenece? Correcto, Tamara, correcto, Abigail. Pertenece al grupo 1. Entonces, ¿cómo yo represento al hidrógeno según la representación de Lewis? Simple. Escribo la H y un puntito arriba. Y ahí está su único electrón de valencia. ¿Ok? ¿Cómo representaríamos el carbono? ¿A qué grupo pertenece el carbono? De la tabla periódica. ¿14, 2? 14. Grupo 14, profe. Ya, ok. Ahora, descartemos los 10 del medio. Descartemos los 10 del medio, porque los 10 del medio son de transición, no los vamos a considerar para este tipo de enlace. A 14 réstale 10, ¿cuánto queda? 4, ya, muy bien. Muy bien. 4. ¿Cómo lo representaríamos? Hacemos una C y 1, 2, 3, 4. Y ahí estaría. ¿De acuerdo? Es decir, la C con 4 puntitos. Ahora, al momento de escribirlos, yo podría, por ejemplo, colocar la C y colocar los puntitos así. ¿Ya? Pero al momento de hacer la representación de Lewis, ¿cuál creen que es más correcta? ¿La opción A o la opción B para escribir el carbono? A o B. La Al B. momento de hacer ¿cuál? La B. Ok, B, A. ¿Ya? Ya. Correcto. Ya. Muy bien. ¿Se la juegan por la A? Sí. Sí. Es decir, según la representación de Lewis, a ver si puedo... no tengo que volver mucho. Ya. Pero según la representación de Lewis, fíjense, carbono, 2 puntitos arriba y 2 puntitos abajo. ¿Ok? Entonces, a ver si la memoria está buena para nosotros y asociamos con los conceptos de la clase anterior. ¿Por qué se colocan los electrones 2 arriba y 2 al lado y no los 4 separados? ¿Cuál creen ustedes que es la explicación para ponerlos así y no así? Lo vimos, lo hemos dicho, no les estoy preguntando nada que no hayamos visto. No, la idea es que estén más cerca, o sea, estén más unidos, ¿no? Para poder No. unirse con los... Puede ser, puede ser. Y porque si están separados, es más complicado. De hecho, no, es más fácil. El carbono es más Es más- fácil. Sí, sí, pero ya les voy a hablar de eso. Por los orbitales. A ver, Valentina, me gusta esa explicación. Si la logra desarrollar, creo que va en la dirección correcta. ¿Por qué? Ya. Porque los electrones se ubican en pares. Acuérdense. Se ubican en pares. Y como se ubican en pares, se representan en pares. ¿Ya? Entonces, un par, otro par. Por eso se representa así. Pero ahora voy al otro punto. Al momento de formar enlaces, el carbono, los electrones se distribuyen como aparece en la B. No en la A. Se distribuyen de esta manera, uno para cada lado. ¿Ok? Entonces, para representarlos es como en la A, porque los electrones están apareados. Pero al momento de formar enlace, los electrones del carbono se comportan más bien como en el ejemplo B. Uno para cada lado, y eso le da al carbono una característica única dentro de todos los elementos químicos, que es la tetravalencia. O sea, que puede formar 4 enlaces químicos al mismo tiempo. Y eso hace que el carbono sea un átomo tan especial y sea la base de la vida. Porque al formar 4 enlaces, puede formar moléculas orgánicas que son las que forman los seres vivos. ¿Ok? Entonces, si bien la representación de Lewis del carbono es esta, la forma en cómo se comporta es más cercana a la vida. Exactamente, para poder compartir su electrón. Correcto, muy bien, muy bien. ¿Ya? Perfecto. Uno más, oxígeno. ¿Cómo? No, desde antes. ¿En qué grupo de la tabla periódica está el oxígeno? Este es el último que les voy a preguntar. ¿En qué grupo? Partamos por ahí. Primero encontremos en qué grupo está.
Grupo 1, En el no hay. 16, 16. 2, 16. Quítele 10. ¿Cuánto queda? 6. Ah, muy bien, 6. Entonces, ¿cómo ubicaríamos esos 6? En pares, ¿ok? Partiendo desde arriba en dirección de las manecillas del reloj. 1, 2, un par. 3, 4, dos pares. 5, 6, tres pares. ¿Ok? Pero en la práctica, estos dos electrones de acá se utilizan para formar enlaces. Así que el oxígeno en realidad forma dos enlaces con ese par de ahí. ¿Ya? Por eso lo podemos ir viendo a medida que vayamos avanzando en el tema de los enlaces. Pero lo que estamos viendo acá, solamente al poner los puntitos, es recrear la representación de Lewis de los elementos químicos. ¿Ok? 2 puntos a cada lado. Entonces los de abajo se dividen, por decirlo de alguna manera, sí. Por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Muy bien. Hasta acá, estimados, estimadas, ¿les quedó alguna duda? ¿Se entiende? ¿Algo que a lo mejor quedara por ahí medio débil? Aprovechen ahora a preguntar, antes de que pasemos a hablar de lo otro, de los enlaces químicos. ¿Y por qué saca como si es 16? Ujú. ¿Por qué tenemos que sacar como el 10? Porque los elementos, porque mira, si tú cuentas todas las columnas de la tabla periódica, 1, 2, 3, 4, efectivamente, al llegar al oxígeno llevas 16 columnas, ¿cierto? Pero, recuerden ustedes que en la tabla periódica los grupos se llaman por letra y por número romano. Las dos primeras columnas son 1A, 2A, pero de la 3 a la 10 se llaman B, 1B, 2B, 3B, 4B. Si vamos a la representación de Lewis, solamente, en este caso, la estamos utilizando para elementos del grupo A. Por lo tanto, para poder hacer los ejercicios que estamos viendo en clase, me tengo que saltar todos los del medio, todos los que son B, y solamente contar los A. Y del 1A, del 2A, me salto al otro extremo de la tabla periódica, al 3A, 4A, 5A, el 3A que parte en el nitrógeno, sigue en el carbono, perdón, parte en el boro, sigue en el carbono, continúa en el nitrógeno, y así. Es decir, en el fondo, me salto todo eso por ahora, ¿sí? Igual se ocupa, si tiene que ver para hacer enlaces químicos con esos elementos, pero no los vamos a trabajar en esta clase. ¿Ok? Solamente estamos con los elementos de los grupos A. Por eso yo les decía que por ahora saquemos todos los del medio y los veamos como 1A, 2A, me salto, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, que en realidad los 8A, como tienen sus electrones completos, no forman enlaces. ¿Ya? Sino que esos sí que se mantienen solitos. Perfecto. Ya. Muy bien, muy bien. Y esa fórmula... Ah, perfecto. Muy bien. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Antes de continuar con eso. Sí, no sé qué formulario, si me recuerda Valentina, pero lo podemos ir viendo durante la clase, ¿ya? Ok, vamos a continuar entonces. Ya habíamos visto entonces que los enlaces químicos pueden ser de tres tipos. Entonces eso es lo que vamos a estudiar en esta segunda parte de la clase. ¿Cuáles son los tres tipos y cuáles son sus características? Ya. Vamos a ver entonces cuáles son sus características. El primero de los enlaces que vamos a estudiar es el enlace iónico. El enlace iónico se llama de esta manera porque se forma entre dos átomos que tienen la característica de que uno de ellos puede ceder electrones con mucha facilidad y el otro los puede recibir. Entonces, como uno se desprende de su electrón, entre comillas, pierde una carga negativa, por lo tanto se convierte en un ion. Y el otro, al recibir ese electrón, también cambia su carga, ¿cierto? Recibe una carga negativa y de ese modo también se convierte en un ion. Este tipo de enlace, como dice ahí el texto, se da cuando un átomo le cede o le regala, si lo quiere ver de esa manera, un electrón al otro. De este modo, el resultado es la formación de un compuesto que tiene dos átomos dentro de sí, pero que poseen cargas eléctricas opuestas. Debemos recordar que cuando ocupamos la palabra ion, nos referimos a átomos que tienen cargas eléctricas. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia, ¿ya? Y puede ser de dos tipos, positiva o negativa.
Para el caso de los átomos, la carga negativa viene dado por el exceso de electrones, mientras que la carga positiva viene dado por el déficit de electrones. Por lo tanto, lo que va a pasar es que cuando un átomo cede un electrón a otro, va a perder una carga negativa, por lo tanto queda positivo. Al contrario, el átomo que recibió ese electrón va a recibir una carga negativa además, por lo tanto queda negativo. ¿Okay? Y lo que va a pasar es que dentro de la estructura molecular del compuesto, pese a que están unidos, uno tiene una carga negativa y el otro tiene una carga positiva. ¿Cuál queda con positivo? El que regaló el electrón, y el que lo recibió queda negativo. ¿De acuerdo? Y por eso se le llama enlace iónico, porque al momento de generarse la unión, de establecerse el enlace, uno de los elementos que lo forma va a quedar con una carga, ¿cierto?, parcial o una carga preferentemente positiva, y el otro va a quedar con carga negativa. Por eso se le llama enlace iónico. ¿Ok? Exactamente. ¿Entre qué átomos es común que ocurran enlaces iónicos? Principalmente entre los átomos del grupo 1A con los átomos del grupo 7A, o entre los átomos del grupo 2A con los átomos del grupo 6A. Lo vamos a ver acá para que me entiendan a lo que me estoy refiriendo. Volvemos a la representación de Lewis. Los átomos del grupo 1A son todos los que están acá, todos estos, ¿ya? ¿Y qué les decía yo? Les sobra un electrón. Entonces, ¿con cuáles se van a unir preferentemente estos? Con los del 7A, que les falta un electrón. Entonces, por eso es muy común, por ejemplo, ver compuestos como el cloruro de sodio, que es la sal, fluoruro de sodio, que es el que está en la pasta de dientes, ácido clorhídrico, bromuro de sodio, y así, o sea, más o menos siempre se forman los mismos, ¿ven? Cloruro de potasio. ¿Por qué? Porque es muy fácil que los del 1A se unan con los del 7A. ¿Por qué? Porque a esto le sobra un electrón y a esto le falta. Entonces, si se juntan, rápidamente ocurre la transferencia de electrones y se forma el compuesto. ¿Okay? La característica acá que define el enlace químico es una propiedad de los elementos químicos que se llama electronegatividad, ¿ya? Y la electronegatividad se refiere a la capacidad que tiene un átomo de recibir un electrón. Mientras más electronegativo sea, mayor es su capacidad de recibir un electrón. Mientras menos electronegativo, menor es su capacidad de recibir, sino que más bien tiene capacidad de dar electrones. Entonces, en términos estrictos, se dice que un enlace iónico se forma entre un átomo muy electronegativo con uno muy poco electronegativo. Es decir, con estos que pueden dar su electrón, junto con estos que reciben ese electrón con mucho gusto. Asimismo, si vamos al caso de los otros que yo les decía, los elementos del 2A, es lo mismo, miren, les sobran 2 electrones, y a los del 6, ¿cuánto les faltan? 2. Por eso es muy común también que ocurran enlaces iónicos entre elementos del grupo 2A y elementos del grupo 6A. ¿Okay? Y así como, por ejemplo, se puede formar el óxido de magnesio, ¿sí? El óxido de calcio, por ejemplo, ¿ya? Que son elementos, compuestos químicos bastante comunes a nuestro alrededor. ¿De acuerdo? Y eso es principalmente lo que caracteriza un enlace iónico. Ahora, por ejemplo, si lo observamos acá, con un ejemplo, vamos a ver uno de los ejemplos más clásicos de enlace iónico que existe, que es la formación del cloruro de sodio. Fíjense que acá tenemos un átomo de sodio, Na, ¿cierto? Y acá tenemos un átomo de cloro, ¿ya? El más representa la unión entre ellos. Ahora, yo me tengo que fijar en el último nivel de energía. Recuerden que los electrones de valencia son los electrones del último nivel de energía. Por lo tanto, estos dos primeros electrones del sodio, ese de ahí y ese de ahí, no forman enlaces, no pueden, ¿ya? Están muy cerca del núcleo. Los que siguen tampoco, sino que va a ser los electrones que están en su último nivel, en su última capa, en este caso solo uno, su electrón de valencia, que tiene la capacidad de formar un enlace químico. Por contraparte, si nos vamos al átomo de cloro, también los dos primeros no van a formar un enlace químico, los que están en el segundo nivel tampoco, porque ese nivel está completo, y si observamos el último nivel del cloro, le falta un electrón para que se cumpla la regla del octeto. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le falta uno para el otro. Por lo tanto, si un átomo de cloro se llega a encontrar con un átomo de sodio, rápidamente estos se van a entrelazar. ¿Y cómo se van a entrelazar? De esta manera. El sodio envía su electrón al cloro, el cloro lo recibe, y al momento de enviarlo, ambos quedan entrelazados. Como se muestra en esta pequeña animación de acá.
¿Ok? Y básicamente explica la forma cómo ese electrón pasa, ¿cierto? Y al momento de hacer eso, se produce una diferencia energética que permite que ambos átomos estén unidos. Y así es como se forma una molécula de sal. Cuando tenemos cloro, cuando tenemos sodio. Por un enlace de tipo iónico. ¿Se entendió la idea? En este caso, no es que lo compartan como tal, sino que más bien uno cede y el otro recibe. Exacto. Uno cede y el otro lo recibe, y de ese modo quedan entrelazados. ¿Sí? ¿Se entendió lo que es el enlace iónico? Uno cede, otro recibe. Elementos del grupo 1 con elementos del grupo 7 y elementos del grupo 2 con elementos del grupo 6. ¿Ok? Ya. Cualquier duda, cualquier pregunta me van haciendo antes de que se pierdan, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Ahora, el enlace iónico, para cerrar la idea, los electrones se ceden o se reciben, no se comparten, se regalan o se reciben. Donde sí se comparten va a ser en el otro tipo de enlace que es el enlace covalente. ¿Ok? El enlace covalente tiene por característica justamente eso, que los átomos que forman estos tipos de enlace son átomos que comparten sus electrones. ¿Ok? Los comparten, o sea, yo te presto, tú me prestas y ambos completamos el nivel que nos falta. Lo particular del enlace covalente es que los átomos que lo forman pueden formar muchos enlaces covalentes. Por eso se dice acá que los enlaces pueden ser simples, dobles o incluso triples. ¿Ya? Van a haber casos en que se comparten 3 electrones, ya sea con el mismo átomo o con átomos distintos. Así que pueden compartirse varios de manera simultánea. ¿De acuerdo? O puede pasar también que tengo 2 átomos y uno solo de ellos va a aportar los electrones y el otro no aporta ninguno. Y aún así se enlazan porque este le da los electrones que al otro le falta para completar su octeto. Y eso se llama enlace covalente dativo coordinado, ¿ya? Que también puede pasar. Entonces, ambos comparten o uno solo pasa lo que le falta al otro y se unen y ambos completan su octeto. Eso es lo que se llama enlace covalente dativo. Y además, si al momento de formarse el enlace covalente los átomos quedan polarizados, es decir, con cargas parciales, los enlaces covalentes también pueden ser polares o pueden ser apolares, como lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, a modo general, para ir resumiendo la idea, el enlace covalente se refiere a cuando se comparten los electrones. Pueden ser simples, dobles, triples o coordinados o dativos, ¿ya? Cuando uno solo de los átomos aporta todos los electrones para el enlace. Y además, este tipo de enlace puede ser polar o apolar si al final de la formación del enlace los átomos resultantes quedaron con carga o quedaron sin carga. ¿Ok? Miren, veámoslo con ejemplos mejor. El enlace covalente polar se ve más o menos así. Fíjense. Tengo 2 átomos, en este caso hidrógeno y en este caso cloro, ¿ya? Aquí también tengo que hacer la corrección, había dicho que este enlace era iónico y no es iónico, es covalente. Me corrijo, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Como el hidrógeno tenía un solo electrón y al cloro le faltaba un electrón, lo que va a pasar es que ambos se van a enlazar. Entonces, el hidrógeno va a compartir su electrón y de ese modo va a permitir que el cloro quede con sus 8 electrones en su nivel externo. Pero asimismo, como el hidrógeno no se desprendió de su electrón, se considera que el electrón con el que se apareó su electrón original también forma parte de él, por lo tanto el hidrógeno completa su dueto, ¿ya? Que para el caso del hidrógeno, no sé si lo había comentado, pero para el caso del hidrógeno no se aplica la regla del octeto, porque no tiene más espacio, no tiene más niveles de energía. Por lo tanto, solo se aplica la regla del dueto. O sea que el hidrógeno busca quedar con 2 electrones para quedar estable. ¿Ok? Entonces, al momento de compartir sus electrones, lo que va a ocurrir es que el hidrógeno va a completar su dueto y el cloro va a completar su octeto. Y de ese modo, ambos, al momento de compartir, ganaron estabilidad. A este enlace también se le llama enlace polar. ¿Y cuál es la razón de que se le llama enlace polar? Que al momento de compartir los electrones, ambos átomos quedan con una pequeña carga eléctrica. En este caso, como el hidrógeno, por decirlo de alguna manera, entregó su electrón, queda con una carga positiva. Y el cloro, al recibir ese electrón, queda con una carga negativa. O sea, tenemos una molécula polarizada, ¿de acuerdo? Con un extremo negativo y otro extremo positivo.
Esto es súper importante al momento de la conformación de la molécula de agua, porque el agua se estructura exactamente de la misma manera. Tenemos el oxígeno y tenemos el hidrógeno. Recuerden que el agua es H2O, es decir, dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno va a formar dos enlaces covalentes, uno con cada átomo de hidrógeno. Cada átomo de hidrógeno va a aportar su electrón para que el oxígeno pueda completar su octeto, de esta manera. Entonces el oxígeno va a quedar con 8 electrones en su último nivel, y cada átomo de hidrógeno va a quedar con 2 electrones en su último nivel. Esto es lo que pasa con la molécula de agua. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Como estos hidrógenos aportaron un electrón, cada uno va a quedar con una carga positiva, y como el hidrógeno recibió estos 2 electrones, va a quedar con 2 cargas negativas. O sea, 2 positivas y 2 negativas. ¿Qué tiene de interés esto? Que el agua es una molécula que está polarizada. Es una molécula con un polo positivo y un polo negativo. Y esta característica hace que el agua pueda disolver sustancias. Es decir, la polaridad del agua, debido a que está constituida por enlaces covalentes, le da al agua su capacidad de ser una sustancia solvente. Porque justamente por la atracción o por el rechazo, ¿cierto?, de las cargas eléctricas positivas y negativas, le permite disolver sales y otras sustancias. O sea, eso convierte al agua en un excelente solvente. Su polaridad como resultado de los enlaces covalentes que establece entre sus átomos. ¿Ok? Así que es súper interesante cuando uno lo mira de esta manera y se da cuenta por qué el agua es una molécula tan particular. Porque justamente la naturaleza de los enlaces químicos entre sus átomos le da esa característica. ¿Ya? Esto es lo que llamábamos enlace covalente polar. Ahora, el enlace covalente también puede ser apolar, y la forma más simple de entender la diferencia es que en el enlace covalente apolar se unen átomos iguales. Y al unirse átomos iguales, no se generan cargas eléctricas, o sea, apolar sin carga. ¿Ok? Y recuerden, polar es igual a carga eléctrica, por si no lo habíamos comentado. Y apolar significa sin carga. Entonces, en un enlace covalente apolar se van a unir dos átomos exactamente iguales, van a compartir el electrón, pero como son el mismo, ninguno tira con más fuerza para ningún lado, por lo tanto sus cargas eléctricas se anulan y la molécula queda sin carga. O sea, queda apolar. Esto es lo que pasa para cualquier molécula formada por el mismo elemento. El H2, el O2, me quedó muy fea esa O, pero ustedes lo entenderán, el N2, y así. Cualquier molécula formada solo por átomos del mismo tipo. Estos forman enlaces apolares y esta molécula no tiene una carga eléctrica neta, sino que está formado por átomos iguales. ¿Okay? Como usted lo ve acá, también ambos átomos de cloro ahí están compartiendo su electrón, pero el resultado cierto es que la molécula final no tiene una carga preponderante como sí lo tenía, por ejemplo, este caso de acá, que es el ácido clorhídrico, o el caso del agua, por ejemplo. Y finalmente tenemos el último tipo de enlace, que es el enlace covalente dativo, o enlace covalente coordinado. Este enlace ocurre cuando uno de los átomos aporta todos los electrones para formar el enlace. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tengo la molécula de amoníaco y se quiere unir a un hidrógeno, pero un hidrógeno iónico, es decir, un hidrógeno positivo. Como el hidrógeno positivo, la única posibilidad de existir que tiene es ser simplemente un protón, porque no tiene su electrón, lo que va a pasar es que justo al nitrógeno le sobra un parcito de electrones ahí, justo. Y a este pobre hidrógeno no tiene ningún electrón. ¿Cuántos electrones necesita el hidrógeno para estar estable? 2. Entonces los va a encontrar acá y se unen. El hidrógeno no aportó ningún electrón, pero sí se enlazó en este caso con el nitrógeno. Este tipo de enlace, donde solo uno de los elementos químicos aporta los electrones para unirse con el otro, es lo que se llama enlace covalente dativo o enlace covalente coordinado. Y eso es, a modo muy general, los 3 tipos de enlace covalente que existen. Cuando hablo de que los enlaces pueden ser simples, dobles o triples, me refiero a que esto de acá es un enlace, esto es un enlace, pero acá tengo 3 enlaces, 1, 2, 3. ¿Ya? Simplemente es la cantidad de enlaces que puede formar un átomo al momento de constituir una molécula con otros átomos. Eso.
Profe, ¿y solo se puede dar polar y apolar en caso covalente? En este caso solo el nitrógeno le aportó al hidrógeno. Sí, el tema de polar o apolar se da solamente en los enlaces covalentes. ¿Ok? Y en el caso del enlace covalente coordinado o enlace covalente dativo, en este caso solo el nitrógeno fue el que dio todos los electrones para unirse con el hidrógeno. Eso es. En el caso de los enlaces iónicos, no se forman polos, sino que directamente se forman iones dentro de la molécula. ¿Ya? Átomos que quedan completamente con una carga predominante. Y eso permite, por ejemplo, que la sal se pueda disolver con tanta facilidad, porque el cloro queda con una carga, el sodio queda con otro. Si lo sumerjo en agua, como el agua es polar, puede separar esos átomos y por eso la sal se disuelve en agua. Por ejemplo. Ya, preguntas, dudas, consultas, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Ya, espero que sí. Espero que sí. Les deseo lo mejor de esta parte. No ¿Pero qué no entendió Valentina? Vaya escribiendo para que yo les pueda aclarar. ¿Ya? Recuerden que si no preguntan, yo no tengo forma de saber específicamente que no entendieron. ¿Ok? Ya, mientras tanto, piensen en sus preguntas. El dativo, no. Ya. entendí. El enlace covalente dativo es el enlace en el que se comparten electrones entre dos átomos. Pero uno de esos átomos aporta todos los electrones para unirse con el otro. El otro no entregó ningún electrón. Porque si tú te fijas en los otros enlaces, en el polar, por ejemplo, el hidrógeno puso 1, el cloro puso 1. En el caso de acá, el cloro que está amarillo, puso 1, y el cloro que está verde puso 1, y se formó el enlace. Pero en el dativo, el nitrógeno puso 2, y el hidrógeno no puso ninguno. Y sin embargo, este nitrógeno se ubicó acá. Y el resultado lo vemos aquí, con este hidrógeno unido a ese nitrógeno sin dar ningún enlace, ningún electrón. Entonces, cuando hablamos de un enlace dativo, es simplemente porque uno de los átomos que participa da todos los electrones para unirse con otro. Es simplemente eso. Ya, Valentín dice que entendió. Ana, ¿me entendió? Ana Edo. Sí, profe, uno da y el otro no da nada. Solamente se une. Solamente llega a unirse, nada más. Ya. Vamos a ir terminando, nos queda poquito. Ya. Finalmente, el enlace metálico es el enlace que se da solo entre elementos metálicos. Y por eso se le llama enlace metálico. Ahora, ¿cuál es la característica? Que los metales tienen comportamientos muy, muy singulares. Entre otras cosas, son conductores de electricidad. ¿Y por qué son conductores de electricidad? Porque, a diferencia de los otros tipos de enlace, acá los electrones no es que están fijos pegando los átomos, sino que los electrones se ubican de manera muy dispersa, formando una especie de nube electrónica alrededor de los átomos, ¿ya? Eso hace que, por ejemplo, los metales tengan las características que tienen, que sean tan maleables, que tengan cierta dureza, y que tengan conductividad térmica y conductividad eléctrica, porque sus átomos están rodeados por electrones formando una especie de nube electrónica que mantiene unido el conjunto de átomos de manera muy ordenada y estructurada, formando casi lo que es como una red cristalina de átomos. Si ustedes se fijan, los átomos de un metal están todos alineaditos y ordenaditos, y los electrones están entre medio formando como una especie de pegamento que mantiene unido al conjunto de átomos, ¿ya? Esto se da en los enlaces metálicos, y esta disposición de los electrones es necesaria para que los metales sean conductores de electricidad, porque la electricidad avanza justamente por estos espacios. ¿Okay? Eso sí es simple. Entonces, enlace metálico, enlace metálico es simplemente eso, el enlace entre metales, y la diferencia, porque el enlace metálico es un tipo de enlace covalente, ¿de acuerdo? Es un tipo de enlace covalente, pero que los electrones no están ubicados de manera tan estructurada, sino que están más dispersos, formando una especie de nube electrónica alrededor de los átomos, y eso hace que los átomos se mantengan unidos, ¿cierto?, con las características propias de los metales, con cierta maleabilidad, con cierta flexibilidad, con cierta dureza, con cierta resistencia, con cierta conductividad eléctrica y con cierta conductividad térmica, ¿ya? Es decir, sus propiedades vienen dadas justamente por la disposición que tienen sus átomos al momento de enlazarse, gracias a este tipo especial de enlace que se llama enlace metálico. Usted lo está viendo ahí representado en el esquema. ¿Ok? Ya. De todos modos, usted lo puede revisar después si tiene alguna duda, ¿cierto? Para que pueda ir comprendiendo mejor a esto que me refiero.
Vamos a lo último. Ya vamos a terminar. Cuando los átomos se unen entre sí, se forman las moléculas, ¿ya? Ahí sale lo que es la definición de una molécula, una agrupación definida y ordenada de átomos que conservan sus propiedades. Ahora, para representar una molécula, yo lo hago simplemente escribiendo uno al lado del otro los símbolos químicos de los elementos químicos que forman esa molécula. Por ejemplo, si yo escribo NaCl, yo entiendo que esa molécula está formada por un átomo de cloro y un átomo de sodio. Si escribo NaHCO3, entiendo que esa molécula está formada por un átomo de sodio, uno de hidrógeno, uno de carbono y 3 de oxígeno. ¿Okay? O si escribo H2SO4, entiendo que esa molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno, uno de azufre y 4 de oxígeno. Esto de que nosotros vemos acá escrito se llama fórmula molecular, ¿de acuerdo? Y es una manera de tratar de representar una molécula o un compuesto, pero si ustedes se fijan, la fórmula molecular no me habla precisamente de los enlaces, ¿ya? Entonces, tengo que, o puedo, observarlo de esta manera, cómo yo puedo representar los enlaces químicos desde 3 puntos de vista. Primero, desde la representación de Lewis con los puntitos, segundo con líneas, y tercero con la fórmula molecular, y los tres se refieren exactamente lo mismo, ¿ya? Según la estructura de Lewis, por ejemplo, aquí tenemos cómo el oxígeno se une al hidrógeno compartiendo sus electrones de valencia. En términos más simples, la molécula se dibuja omitiendo los puntitos y reemplazándolos por líneas. Como yo les decía al principio, los enlaces químicos se representan mejor con líneas, para que vamos a estar escribiendo los puntitos siempre. Y esto de acá es la estructura de la molécula que se escribe con esta fórmula de acá. ¿Okay? Entonces ahí tenemos cómo se escribe la fórmula, cómo es la estructura molecular y cómo estarían distribuidos los electrones según la representación de Lewis. El término o el tema es que los átomos, ¿cierto?, se van a unir formando moléculas siguiendo siempre este patrón, ¿cierto?, de distribución de los electrones al momento de compartirlos, cederlos, o darlos, o recibirlos, perdón, para formar enlaces químicos. Y eso es todo, ¿ya? Y eso era más o menos lo que teníamos que ver en la clase del día de hoy. Esos enlaces tienen carga. ¿Cuáles, Abigail? ¿Por cuáles me preguntaba? Esto más o menos resume lo que habíamos visto, lo de las fórmulas moleculares ya les había explicado. Los metálicos, que en realidad al compartirse electrones sí se forma cierta polaridad entre ellos, ¿ya? Y esa polaridad también es necesaria para que las cargas eléctricas puedan avanzar. Porque son un tipo de enlace covalente al final. Ahora, depende, porque los metales muchas veces, por ejemplo, están formados por átomos iguales, entonces si son átomos iguales, son átomos que tienen enlaces covalentes apolares, pero si son por aleaciones de metales, son enlaces covalentes polares, entonces sí puede tener esas características. ¿Ok? Ya. Veamos cómo quedamos entonces. Vamos a cerrar la clase. De esto no lo voy a mencionar mucho ya, pero ustedes tienen que saber que además de todo esto, más allá de que los átomos se unan entre sí mediante enlaces químicos, además diferentes moléculas, no átomos, moléculas, se atraen entre sí. Y se atraen mediante lo que se conoce como enlaces intermoleculares, ¿ya? Que a modo general son dos tipos de enlaces, los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals, que son, por decirlo de alguna manera, enlaces o tipos de uniones entre moléculas más grandes. O sea, si en un átomo, en una molécula de agua, el oxígeno se une al hidrógeno mediante sus enlaces covalentes, como aparecen acá, dos moléculas de agua se pueden ver atraídas por la atracción que genera el hidrógeno con un átomo muy electronegativo, o sea, un átomo que recibe electrones como el hidrógeno. Y se establece una especie de unión entre ellos, ¿okay? Una especie de atracción química. Esa atracción que se da entre el hidrógeno y el átomo de otra molécula se llama puente de hidrógeno. ¿Okay? Y el puente de hidrógeno es súper importante al momento de explicar el comportamiento del agua, o por ejemplo, al momento de mantener la estructura de la molécula de ADN, o la estructura de las proteínas de nuestro cuerpo, ¿ya? Pero esto es simplemente, como dice acá, un tipo de unión entre moléculas, no entre átomos, porque los átomos se unían por enlaces covalentes, iónicos o metálicos. Pero una vez que se forman las moléculas, estas moléculas se mantienen cerca de otras moléculas mediante fuerzas de atracción, que puede ser el puente de hidrógeno, que es la atracción que genera el hidrógeno a otro átomo muy electronegativo, o
puede ser por otro tipo de fuerzas que se conocen como fuerzas de Van der Waals, que se generan cuando los átomos, cuando las moléculas tienen ciertas cargas eléctricas predominantes. Pero es, por decirlo de alguna manera, es como si las moléculas fueran pequeños imanes que se atraen entre sí. Y eso hace que las moléculas de muchos compuestos se mantengan juntas, ¿ya? Eso, pero no voy a entrar en mucho detalle entre los enlaces intermoleculares porque me interesaba más que el día de hoy nos fuésemos reconociendo la diferencia entre enlaces iónicos y enlaces covalentes, que eran los principales conceptos de la clase. ¿Ok? Les dejo eso para que usted lo pueda leer, lo pueda repasar y lo pueda estudiar un poco más si le interesa profundizar en cómo se unen las moléculas entre sí al momento de formar agregados moleculares más grandes, o formar mezclas, o formar soluciones, por ejemplo. ¿Ok? Ya. Vamos a terminar. Sé que estamos un poquito cansaditos, así que les voy a pedir su ayuda para que en conjunto terminemos la siguiente parte de la actividad y de este modo repasar algunos de los principales conceptos que trabajamos en la clase del día. ¿Ok? Entonces, yo les voy a poner unas oraciones y ustedes me deberían decir cuál es la palabra que tiene que ir entre medio de estas oraciones en relación a lo que aprendimos en la clase de hoy. ¿Ok? Así que díganme ustedes, estimados y estimadas estudiantes que aguantaron una clase de más de 1 hora de química. Felicitaciones por eso. Dice acá, un enlace iónico es aquel en que un átomo, espacio, electrones a otro. ¿Qué debería ir acá? Sobre el enlace iónico. Cede. Correcto, Valentina, muy bien, ¿ya? Un enlace iónico es aquel en que un átomo cede electrones al otro, es decir, le regala sus electrones y de este modo quedan unidos. Muy bien. Siguiente pregunta. Un enlace covalente se forma entre átomos que comparten, ¿qué cosa? Esta debería ser muy fácil. Ahí sí, muy bien. Entre átomos que comparten electrones. Ok, muy bien, ¿ya? Se forma entre átomos que comparten sus electrones. Muy bien. Una más, dice así. Si dos átomos iguales comparten electrones, se forma un enlace covalente, ¿cuánto? Apolar. Muy bien, Víctor. Apolar, ¿ya? Apolar. Porque el apolar es entre átomos iguales, ¿ya? Pero el polar es entre átomos diferentes. Entonces, si dos átomos iguales comparten electrones, se forma un enlace covalente apolar. ¿Ok? Muy, muy bien. Una más, el enlace se forma entre átomos de elementos metálicos. ¿Qué debería ir acá? ¿El enlace cuánto? El enlace metálico. Muy bien, Víctor, muy bien, Valentina, y muy bien todas las personas que se sabían la respuesta. Muy bien, ¿ya? Excelente. Entonces el enlace metálico se forma entre átomos de elementos metálicos. Excelente. ¿Me queda una más? Vamos a la pregunta número 2 y con esto terminamos la clase. Entonces, si vemos los compuestos químicos que yo les voy a presentar ahora, ¿ustedes serían capaces de decirme qué tipo de enlace químico los une? Veamos. Este es el H2O. Según lo que aprendimos en la clase del día de hoy, ¿qué tipo de enlace es el que une al hidrógeno con el oxígeno en la molécula de agua? ¿Será iónico? ¿Será covalente? ¿Será metálico? ¿Cuál de esos 3 tipos de enlaces es el que debería estar presente en esta molécula? Correcto, muy bien. Muy, muy bien. Muy bien para las personas que lo escribieron exactamente. El hidrógeno se une al oxígeno en la molécula de agua mediante un enlace covalente, porque tanto el hidrógeno como el oxígeno comparten sus electrones. Muy bien ahí. Ahora, NaCl, cloruro de sodio, un átomo del grupo NOA con un átomo del grupo 7A. ¿Qué tipo de enlace se establece entre ellos? ¿Será iónico? ¿Será covalente? ¿Será metálico? ¿Qué dicen ustedes? Correcto, Marian. Correcto, Abigail. Correcto. Muy bien. Este es un enlace de tipo iónico, ¿ya? Porque en este caso el sodio le da su electrón al cloro y el cloro recibe ese electrón y eso los mantiene unidos, ¿ok? Entonces, esta molécula se forma mediante un enlace iónico. Correcto. Y
Pasamos a la última. ¿Qué tipo de enlace se encuentra en esta molécula de acá? Cl2. Covalente, metálico, iónico. ¿Cuál creen ustedes? Covalente apolar. Correcto, Víctor. Muy bien. Es un enlace covalente apolar. Correcto. Porque son dos átomos iguales. Cloro unido a cloro. Como son dos átomos iguales, comparten el electrón que les falta y se forma con ello un enlace covalente apolar. Muy bien, felicitaciones entonces a todos y todas las personas que participaron en la clase del día de hoy con su muy buena respuesta. Yo sé que por ahí el tema de la clase quizás era un poquito enredado, ¿ya? Puede verse un poquito complejo porque son conceptos nuevos. Sin embargo, es interesante que lo podamos revisar porque tiene muchas aplicaciones al momento de comprender los fenómenos de nuestro entorno natural y es una de las bases del estudio de la química. Así que si a usted le interesa seguir estudios en ciencias naturales en la universidad, este va a ser uno de los temas en los que más se va a profundizar al momento de estudiar la química y créanme que todavía queda mucho por aprender sobre el comportamiento de la materia en este sentido. Les dejo al final de la presentación un videíto que habla en 7 minutos, resumido el tema de los enlaces químicos, ¿ya? Vea el video con calma, páuselo si es necesario, observe las cosas importantes, repase con la presentación en mano, vaya anotando por ahí las cosas que le quedaron en duda, y de ese modo va a poder aumentar su comprensión sobre el tema de los enlaces químicos, y también está la tabla periódica ahí para que repase esto de los grupos, ¿cierto? Para relacionarlo con el tema de los electrones de valencia. Y de ese modo, estimados y estimadas, damos por finalizada tanto la presentación como la clase del día de hoy. Así es. Muchas felicitaciones a todos y todas por su participación en la clase y también les agradezco por su respetuoso silencio y por sus excelentes comentarios que hicieron el día de hoy. ¿Bien? Estimados, estimadas, antes de dar por finalizada la clase, ¿alguien tiene alguna pregunta más, consulta, duda que quisiera hacer antes de que finalicemos? Este es el momento. Ah, ya, recuerden mañana postular a la gratuidad. Ok, pregunta, duda, consulta, este es el momento. Ok, ok. Ya, esas otras preguntas las voy a responder una vez que terminemos la grabación. Entonces, si no hay dudas sobre la materia, damos por finalizada la grabación para dar por terminada la clase en este momento.